¿Qué tal? Muy buenos días a todos en este lunes. Qué bueno que, como cada lunes, a los que están esperando el devocional, les damos un saludo. A los que nos ven después en casita, donde nos vas escuchando en el carro, no lo sé, donde tú nos decidas ver, sé bienvenido. Qué bueno que puedes tú escuchar este devocional, ya sea en vivo o bien durante la semana. Donde quiera que lo oigas, en el momento que lo escuches, qué bueno que lo estás haciendo. Yo te sugiero que lo sigas haciendo, que lo compartas, para que este mensaje, para que este devocional de cada lunes pueda llegar a personas que realmente necesitan escuchar algo de la palabra, una reflexión, un devocional como el que hacemos nosotros en esta mañana, de un versículo, de alguna historia, de algún tema que se haya hablado el día domingo, de las prédicas o de las reflexiones de miércoles, no lo sé, pero hay algo que seguramente la gente necesita escuchar a través de estos devocionales o a través de las actividades que tenemos tanto en casa, en presenciales y en línea. Por eso te doy la bienvenida en esta semana y qué bueno que has dispuesto tu tiempo. Y este devocional yo le he estado, yo le llamé el verdadero propósito porque la realidad es que, mira, a veces yo llevo ya un cierto tiempo en siendo hijo de Dios, siendo cristiano, llevo ya cerca de 30 años más o menos, y hay un tema recurrente que es el propósito y que siempre, a veces hasta entramos en conflicto, ¿no? Yo tengo la oportunidad de dar algunas clases de discipulado, he tenido la oportunidad de predicar, y a veces la gente entra en una situación de confusión tal vez, pero también a veces de preocupación cuando uno les pregunta que cuál es el propósito de Dios para su vida. Y a veces no descansamos de estar pensando, ¿y cuál es el propósito? Hay mucha gente que al día de hoy te dice, yo no sé cuál es mi propósito. Y estoy orando y ayunando y haciendo mil cosas para que Dios me revele el propósito que tengo en esta tierra. Y a veces perdemos, déjame decírtelo así, perdemos mucho tiempo en estar queriendo saber cuál es el propósito de Dios. Cuando Dios y cuando Jesús se fue, cuando estuvo aquí en la tierra, cuando Dios Padre habla en las mismas escrituras en el Antiguo Testamento acerca del propósito de cada uno de sus hijos. El propósito de cada uno ya está marcado en la escritura, ya está establecido en la escritura, y entonces a veces, muchas veces, entramos en ese conflicto aún de querer saber cuál es el propósito que yo como hijo tengo en esta tierra. Ahora, eso me llevó a mí muchos años también, como tal vez para ti, en conocer y en entender, más que nada, en entender que la escritura es muy clara en conforme a mi propósito. Y entonces yo quiero llevar este devocional en esa vía, en este contexto acerca del propósito. Pero antes me gustaría que oráramos, poner esto en manos de Dios para que podamos poder estar atentos, comprender un poco más de lo que estamos hablando el día de hoy, ¿sale? Así que Dios, muchas gracias por este día, gracias por este lunes, por esta semana que ha iniciado el día de ayer. Gracias por estar, Señor, con nosotros. Gracias por estas oportunidades, estos espacios que nuestra comunidad ha creado para poder seguir teniendo devocionales, teniendo estudios, reflexionar acerca de tu palabra. Pero sobre todo, Señor, poder seguir leyendo y aprendiendo acerca de lo que tú estableciste a través de tu palabra. Gracias, gracias por todos los que nos escuchan, por todos los que nos ven, por todos los que nos verán, para que este mensaje, este devocional pueda caer en el corazón de cada uno y podamos hacerlo acción, podamos vivirlo y podamos ser personas de acción a través de lo que tú nos estás hablando en tu palabra, Señor. Gracias, gracias. Ponemos todo en tus manos, ponemos nuestro corazón en el nombre de Jesús. Amén y amén. Mira, dándote ya el contexto, yo quisiera explicarte antes para que no entremos en confusión y yo esperaría que pudiéramos, que hoy esta reflexión de este versículo que vamos a leer de Lucas 4, 18, 20, ya algunos ya saben por dónde voy, que podamos comprender la diferencia entre el propósito de Dios en nuestra vida como hijos de Dios, una vez que aceptamos
a Cristo en nuestro corazón, aunque Él ya tiene ese propósito desde antes. Cuando decidimos aceptarlo, decidimos entrar a la familia de Cristo, decidimos ser sus hijos, ¿no? Decidimos ser parte de lo que Dios nos ha establecido a través de su palabra, y entre ellos viene acudir a una comunidad como la nuestra, que ese no es el propósito, acudir a una iglesia, sino que ¿cuál es la diferencia entre un propósito personal y un propósito y el propósito de Dios en nuestra vida? Una cosa es los planes que tengas, los sueños, los anhelos que tienes de manera personal, que lo que te lleva ahí es tus estudios, tu preparación, tu carrera, los talentos, los dones que Dios te ha dado, te da un camino y te da una idea de lo que tú puedes lograr y llegar a ser en esta tierra a través de todo lo que Dios puso de todas las herramientas que Dios puso a nuestro alcance, como la educación, como el deporte, como la lectura, el ejercicio, los talentos, las carreras, las profesiones. Todo eso cumplen y van a ser parte de una herramienta para lograr un propósito personal, un propósito profesional, un propósito a lo mejor algún gusto que te quieras dar. Yo conozco hace poquito, bueno, ya tengo tiempo de conocer a un pastor, de ya tiene algún tiempo, él es un pastor joven, yo le digo que está joven aún, que acaba de cumplir 40 años, está jovenazo. Y hace poquito tuve la oportunidad de volverlo a ver después de mucho tiempo, y él es diseñador también como yo, es un diseñador muy, muy talentoso también como yo. Entonces, ese es un comercial por si algún cliente me necesita. Pero este pastor, yo siempre lo he conocido porque algún tiempo incluso quisimos hacer una sociedad como diseñadores. Y no lo había visto yo desde hace mucho tiempo, solamente lo veía en sus redes, veo lo que está haciendo como diseñador. Él era pastor en una iglesia, después se salió y él ahorita tiene su iglesia, pero no ha dejado su profesión. No ha dejado de diseñar, no ha dejado de editar, no ha dejado de tener esta inquietud por el diseño. Y ahora que lo vi, para no hacerte este cuento largo, solo te lo pongo de ejemplo. Él ya estudió, él es profesionista, él es diseñador, etc. Y ahora que lo vi, me dijo que se había metido a una, y lo envidié muchísimo. Y si tú me llegas a escuchar en algún momento, sabes que hablo de ti. Lo envidié muchísimo en el buen sentido, porque se metió a estudiar cine. Y él pudo entrar a una de las mejores escuelas de cine, donde han salido 3 de los más grandes directores de cine. Y él ahora está estudiando ahí los sábados a sus 40 años. Y él me dijo, brother, te mando el link, aplica, inscríbete. Y yo dije, sí, ¿por qué no? ¿Por qué no? Estoy esperando que me mande el link para poder hacerlo, porque llega un momento en que ese anhelo que tiene uno a lo mejor por aprender algo más y cumplir un capricho personal, por llamarlo así, está latente aún en mi vida, ¿no? El estudiar cine. Y entonces a lo que voy es que hay un propósito en mi vida que no he cumplido, que es, por ejemplo, aprender de cine. Y ese propósito pues lo tengo que alimentar desde un sueño, desde tener un anhelo que me lleve a una respuesta y que me lleve a una recompensa, ¿no? Y es una forma, estos 4 puntos que acabo de mencionar, es una forma en que tú puedes medir un propósito personal. No me voy a adentrar en el propósito personal porque es otra charla, a lo mejor otra devocional. Me voy a abocar en el propósito de Dios, pero a lo que voy nada más para darte la diferencia es que un propósito personal tiene 4 fases, o por lo menos yo los vivo de esa manera. Nace de un sueño que te lleva a un anhelo de ser alguien, de cumplir algo en tu vida, de estudiar algo, de trabajar en algo, de llegar a hacer algo, no lo sé. Y ahí entran el sueño de cada quien, ahí entra el sueño personal de cada quien, que empieza en una mente, baja al corazón, se convierte en un anhelo. Yo quisiera llegar yo quisiera tener esto, yo quisiera tener el otro, una familia, llegar a trabajar acá, ¿por qué no acá? Me encantaría vivir esta parte, me encantaría viajar y conocer, estudiar en otro lado, no lo sé. Nace de un sueño que se va a cumplir, que va hacia un anhelo. Y cuando el anhelo cuando el sueño baja y se convierte en un anhelo, tú vas a tener una acción que va a dar por consiguiente una respuesta. Y esa respuesta va a ser que accionaste a poder, en mi caso, en el ejemplo que te puse,
a poder moverte, a escribirme, a estudiar una carrera de cine, que yo tengo 53 años, lo puedo hacer perfectamente, pero ese sueño que va de la mano de un anhelo se convirtió en una acción, a una respuesta a mi anhelo, una respuesta a mi sueño, y al final va a tener una recompensa, ¿no? Una recompensa de haber logrado estudiarlo, de haber logrado llegar de haber logrado. Y cuando eso acabe, vamos a suponer que tú tienes el propósito de comprarte un carro, el propósito de cambiarte de zona, el propósito de viajar e ir a Europa o ir a Estados Unidos o lo que sea. Y nació de un sueño que se convirtió en un anhelo y el anhelo se convirtió en una respuesta a eso y como recompensa tiene que lo lograste y lo tuviste y ya que lo tienes, bueno, vuelves a ver qué sueño hay, etc. y otra vez, ¿no? Y eso se convierte en un propósito, eso se convierte en un propósito personal, profesional, personal, sentimental, no lo sé, pero eso entra en el propósito en el que tú y yo como hijos de Dios en esta tierra estamos, donde tenemos que llegar y lograr hacer algo a través de nuestra vida. Por eso nos preparamos, por eso estudiamos, por eso tal vez hagas mucho ejercicio, tal vez practiques un deporte de una manera constante porque quieres lograr ser un futbolista famoso, no lo sé, lo que sea, pero queremos llegar hacia un propósito, ¿no? Queremos llegar hacia ese propósito a través de los anhelos personales. Pero, el propósito de Dios no es completamente aparte de nuestro propósito personal. Porque el propósito de Dios está claramente escrito desde el Antiguo Testamento en el versículo que te di hace rato de Isaías, lo repites, Lucas 4 del 18 al 20. Lucas 4, del 18 al 20, si tú estás todavía confundido de cuál será mi propósito, del propósito de Dios aquí en la vida conmigo, yo te aseguro que no solamente es que estudies una carrera, sino que llevemos a cabo Lucas 4, 18, 20 en nuestra vida, donde quiera que estemos. Seas el mejor deportista, seas la mejor pintora, seas el mejor diseñador, seas el mejor cineasta, seas el mejor ingeniero, contador, arquitecto, seas el mejor, lo que quieras, seas el mejor en tu categoría, Dios te ha dado un propósito y es el mismo propósito para todos que lleva a una persona, a ti y a mí, a cumplir este propósito. Y ese es el propósito de Dios en nuestra vida. Lucas 4, 18, 20. Por ahí podemos empezar. Cuando alguien te diga, ¿cuál es el propósito de Dios en tu vida? Lucas 4, 18, 20. El Espíritu del Señor está sobre mí. Me ha ungido para proclamar buenas noticias a los pobres. Me ha enviado a proclamar libertad a los cautivos, a dar vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos y a proclamar el año de la buena voluntad del Señor. En esos versículos del 18 al 20 está inmerso el propósito de Dios para tu vida y para la mía. Desde la posición que tú quieras. Oye, no, espérame, es que yo quiero ser pastor. Tienes que prepararte para ser pastor. Oye, que yo quiero ser profeta porque Dios me llamó. Tienes que prepararte para ser profeta. No es que digas yo tengo el llamado y ¡pum! Con arte de magia ya te van a dar una iglesia o vas a profetizar o vas a evangelizar o vas a ser maestro, lo que sea. Y a veces confundimos que el propósito de Dios está inmerso en los 5 ministerios y ese es un grave error. Cada uno dentro de nuestro propósito personal vamos a encontrar que tal vez podemos ser llamados a ser pastores, evangelistas, maestros, apóstoles, bla, 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 ¿no? Dentro de nuestro propósito personal. Pero el propósito principal de Dios, analízalo. Tenemos que llevar libertad a los cautivos. Tenemos que hablarle y proclamar las buenas noticias a los pobres. La gente pobre de espíritu, no solamente habla de pobre económicamente, sino pobre de espíritu. La gente que es pobre de espíritu, que no conoce a Dios. Este versículo me encanta porque habla precisamente de las personas que no conocen a Dios. Dice, proclamar buenas noticias a los pobres. No solo la parte económica, también va incluso a ayudar al pobre,
ayudar. Yo siempre, y lo digo porque sé que mis hijos me están escuchando, siempre les digo, nunca dejes de ayudar a un adulto mayor. En el súper, en el viene, si están en la calle pidiendo dinero, nunca dejes de ayudar a un adulto mayor, ¿no? Y aún en condiciones de pobreza, aún no tenga condiciones de pobreza, nunca dejes de ayudarle a un adulto mayor. Eso yo se los he inculcado a mis hijos. Pero también hay pobres de espíritu. Y habla específicamente de las personas que no conocen de Cristo. Entonces, si el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo está sobre nosotros, nos habla de que tenemos al Señor de nuestro lado, de que tenemos a Dios de nuestro lado por el simple hecho de que aquí dice, el Espíritu del Señor está sobre mí y está sobre ti. Tú que me ves, el Espíritu de Dios es el que te respalda, te va a respaldar para que ese propósito que Él quiere que cumplamos en esta tierra se lleve a cabo. El Espíritu del Señor habla de una unción, habla de un poder, habla de una habilitación, habla de un poder que está con nosotros para poder llevar buenas nuevas y noticias a los pobres, que es decirle a través de mí, a través de mis palabras, a través de mis negocios, a través de mi profesión, a través de mis estudios, a través de esto, a través del otro, a través de mi deporte, a través de mi arte, a través de esto, a través del arte en que practico, a través de lo que soy, yo llevo siempre buenas nuevas a quien está a mi alrededor. Ese es el propósito que Dios tiene en nuestra vida. Que donde quiera que estemos, desde donde estemos, de donde estemos siendo puestos por Dios a través del propósito personal, cumplamos el propósito de Dios en nuestra vida, y uno de ellos es llevar buenas nuevas, noticias a los pobres. Si no lo hacemos así, ¿cómo van a conocer de Cristo? ¿Para qué queremos la supercarrera? ¿Para qué queremos el supercurso? ¿Para qué queremos ser pastores? ¿Para qué queremos ser evangelistas? Si nuestras acciones hablan lo contrario y no está aquí en lo que Dios nos pide, porque dice en el otro punto, otra cosa que tenemos que hacer en nuestro propósito para cumplir ese propósito es, me ha enviado a proclamar libertad a los cautivos. Hay gente que, y aquí no está hablando porque muchos decimos y pensamos, no, voy a llegar y lo voy a liberar y voy a reprenderlo al demonio y seguramente está poseído y seguramente está en prácticas del obscuro o sea, empezamos a ponerle un chorro de cosas alrededor que es muy probable que eso esté sucediendo, pero no vamos a llegar con mi compañero de oficina a decirle, te reprendo en el nombre de Jesús. No. Tenemos que llegar a proclamar libertad a los cautivos y traer libertad a los cautivos. Cautividad es que está preso, que está privado de su libertad, que está cautivo en algún lugar, está cautivo en alguna situación de depresión, de ansiedad, de preocupación, de miedo, de temor. Hay muchas cosas en que la gente puede estar cautiva. Pero nosotros, a través de nuestro ejemplo, a través de nuestra palabra, cumpliendo el propósito de Dios en nuestra vida, tenemos que proclamar libertad a los cautivos. Y no es que proclamemos es wow y llegar, no es tampoco llegar y viva, y Cristo vive y arrepiéntete pecado, no. Proclamar a través de nuestras acciones, proclamar a través de nuestras palabras, proclamar a través de nuestros hechos, proclamar a través de nuestra disciplina, proclamar a través de nuestros hábitos, para que la gente vea que dentro de mis problemas, de mi propósito personal, dentro de mis circunstancias, de mi propósito personal, me siento en paz, porque todo está puesto en manos de Dios. Y eso va a traer libertad a los cautivos. Una persona en ansiedad, una persona en depresión, que son las situaciones que en este 2024-23, en este siglo XXI, nos ha quejado y a mucha gente, es la depresión, la ansiedad, los trastornos mentales, los trastornos alimenticios. ¿Y eso cómo se va a solucionar? Claro, necesitamos terapia, pero necesitamos decirle a la gente que sin Dios no lo va a lograr. Y que si yo vivo el mismo estrés que él vive o que ella vive, ¿cómo puedo yo ganar esa batalla? En oración y a través de la presencia de Dios. Si el Espíritu de Dios está sobre mí, yo sé que mi propósito es decirle a los demás que a través de mi problema, que es el mismo de él, que es el mismo de ella, yo puedo estar en paz porque
Dios está conmigo. Y eso nos va a llevar a proclamar libertad a toda persona que se sienta oprimida, que se sienta cautiva a través de nuestro ejemplo. ¿Me va siguiendo? Cómo el propósito de Dios en nuestra vida es mucho más allá de una posición, que es mucho más allá de, no sé, creo que soy pastor, no sé, creo que estoy llamado a ser evangelista, no sé, yo soy un gran ingeniero y voy a trabajar acá. No. Otra cosa a la que tenemos y que estamos llamados a través de nuestro propósito para cumplir el propósito de Dios en nuestra vida, dice, dar vista a los ciegos. Dar vista a los ciegos. A poner en libertad a los oprimidos. La gente que está ciega espiritualmente necesita ver que Jesús vive en nosotros. Y no solamente invitándolo a la iglesia, y no solamente invitándolo a una reunión de mujeres, de hombres, de jóvenes. Todo esto que te menciono son útiles y son herramientas útiles. Pero a veces queremos que la gente nos acompañe a la iglesia para que ahí acepte a Cristo en su corazón. Claro que va a venir, lo vamos a sentar y la palabra nunca regresa vacía. Algo puede suceder, por supuesto que puede suceder algo. Y es una forma de quitarle la venda a los ciegos también, espiritualmente hablando, pero también aquí entran los ciegos físicamente, porque Jesús sanó a un ciego, como tú y yo lo sabemos. Entonces, dar vista a los ciegos, poner en libertad a los oprimidos. Hay gente oprimida de espíritu, que con un abrazo, con una palabra de aliento, que mientras todos lo bulean, tú llegas y le dices, ¿sabes qué? Vente, vamos, te invito a un café, vamos a comer juntos, no te preocupes, el jefe a veces está enojado, y con tu abrazo, con tus palabras, con tu amistad, vas a sacar a un oprimido y lo vas a llevar a libertad. Y cuando esa persona empiece a preguntarse, es que ¿qué le pasa a este cuate? Es que ¿qué le pasa a este hombre? Tú simplemente ahí te vas, pero con todo como hilo de media, como dicen las abuelitas, y decirles que Jesús habita en mí. Es que el Espíritu del Señor está sobre mí. Y yo tengo paz porque Jesús habita en mí. Tengo problemas. Tengo el mismo problema de ansiedad, depresión que tú. Me ha costado crecer en lo profesional, al igual que tú tal vez. Pero yo tengo la paz y la certeza de que mi Dios va a abrir todos los caminos y mi Dios es especialista en imposibles. Ese es nuestro propósito. Y el versículo 19 dice ya, proclamar el año de la buena voluntad del Señor. Si tú te das cuenta, me ha ungido para proclamar buenas noticias. Nos ha enviado a proclamar libertad a los cautivos, a dar vista a los ciegos y poner en libertad a los oprimidos y proclamar el año bueno de la voluntad del Señor. Ese es nuestro propósito. A través de nuestras acciones, a través de nuestras palabras, a través de todo lo que tú y yo somos y que hemos aprendido a través de la iglesia a la que acudimos, a través de un devocional, a través de una reflexión, a través de un discipulado. Porque, ¿para qué estudiamos y nos metemos a un discipulado? ¿Para qué venimos a la iglesia cada 8 días? ¿Para qué nos metemos a estudiar un curso bíblico, un curso de liderazgo? ¿Para qué? Para alimentar nuestro propósito personal. Ok, va a ayudar, pero todo lo que tú hagas para desarrollarte en lo espiritual y todo lo que conlleve la palabra de Dios es para proclamar que el Espíritu del Señor está sobre nosotros y llevemos libertad a los cautivos, sanemos a los ciegos de espíritu, a los ciegos de corazón, a poner en libertad a los oprimidos. Ese es el propósito de Dios en nuestra vida. Lo demás es un propósito personal y mi deseo es que los cumplas. Es que llegues a donde te has soñado llegar a través de tu anhelo. Mi deseo es que cumplas el anhelo más grande de tu corazón, el que sea. Que lo cumplas a través de tu preparación, a través de tu esfuerzo, de tu dedicación, de tus hábitos, de tu disciplina, para cumplir ese propósito. Ese es mi deseo. Pero si eres un hijo de Dios y una hija de Dios, el propósito de Dios para tu vida y la mía
se llama Lucas 4, 18, 20. Proclama el bien, proclama lo mejor de Dios para otros. Habla palabras de vida. No juzgues, no seas esas personas criticonas, chismosas, conflictivas, que solamente donde quiera que estén, conflicto. Donde quiera que van, conflicto. Cualquier cosa les molesta. Cualquier lugar, se quejan. Cualquier situación, es que esto, es que lo otro, es que debería, es que debió, es que podría, es que lo otro. Y queja, y queja. ¿Eso tú crees que va a traer vida a otro? Y mucho menos cuando se enteren de que asistimos a una iglesia, lo primero que van a decir, entonces, ¿a qué vas a la iglesia? ¿De qué te sirven todas tus herramientas? Si yo ni siquiera quisiera tener una relación contigo de amistad, porque solamente chisme contigo. Solamente me estresas más de lo que ya estoy estresado. Y de eso no se trata. Se trata de que podamos comprender y entender que si el Espíritu del Señor está sobre nosotros, nos ha capacitado para dar vida, para quitar la venda de los ojos, para libertad al oprimido, para proclamar el año de la buena voluntad del Señor a otros. Por eso, este versículo de Lucas 4, 18, 20 viene de un Antiguo Testamento también. Búscalo también en el Antiguo Testamento. Entonces te darás cuenta que tanto en el Antiguo como en el Nuevo, este versículo hace eco en el corazón de cada uno de los llamados por Dios, llamados a ser sus hijos, no llamados a los 5 ministerios. Eso viene después. Así como Dios usó a los grandes hombres en el Antiguo Testamento, su función era esta. Analiza este versículo en la vida de Moisés. Analiza este versículo en la vida de un Josué, en la vida de un David, en la vida de un Josafat, en la vida de un Jacob, en la vida de Ruth. Analízalo. Aplica este versículo a la vida de todos esos grandes hombres, de Abraham también, de Noé. Y dime, ¿qué no se cumple de esto en la vida de ellos? Y analízalo ahora en el Nuevo Testamento. Con la pura figura de Jesús apareciendo en la tierra, Él vino a cumplir este propósito. El Espíritu de Dios estaba sobre Él y sanó a los ciegos físicamente. Mucha gente que lo vio sanar abrió su corazón a querer estar con Él. Proclamó, donde quiera que se paró, llevaba el nombre de su Padre tatuado y la gran comisión de decirle: yo soy la verdad y la vida. El que crea en mí, aunque esté muerto, vivirá. Esa fue la labor de Jesús, que cumplió perfectamente este llamado, este propósito en su estar en la tierra, y fue lo que les dejó a todos sus discípulos. Había discípulos profesionistas. Tenía un doctor, tenía un contador, se involucraba con contadores, con financieros, había otros que eran pescadores. Todos tenían una profesión. ¿Qué nos dice la Biblia de su profesión de cada uno de estos? Ya no nos dice. No sabemos si Lucas dejó de ser doctor, no sabemos si del otro dejó de ser contador, si el otro dejó la pesca también, pero después regresó. No sabemos si tenían negocios, no lo sabemos, la Biblia no nos deja ver. Pero a lo que voy es que Jesús fue escogiendo al profesionista, al que no tenía carrera, a este, al otro, para cumplir un propósito, que era Lucas 4, 18, 20. A través de sus talentos, a través de sus actividades que ya tenían previamente, Jesús los llama y les dice: ok, ya cumplieron su propósito, ya por sí solos han cumplido un anhelo a través de un sueño, han tenido recompensa a través de lo que han hecho. Ahora vente y ahora conviértete en pescador de hombres. Pero no le dice: y si no funciona, pues regresa a tu carrera. Eso ya no lo sabemos, eso es una imaginación mía. Pero a lo que voy es que un propósito personal, aunado a un propósito de Dios en tu vida, que es Lucas 4, del 18 al 20, puede ser una explosión para mucha gente que necesita conocer a Jesús hoy. Mucha gente necesita conocer hoy. Gente pobre de espíritu, gente de todos los niveles socioeconómicos necesitan conocer a Jesús. Y ahí es donde Dios te haya puesto, en el
lugar de trabajo, en la zona donde te haya puesto, socioeconómicamente hablando, donde Dios te haya puesto. Y así te haya puesto al lado de empresarios, al lado de profesionistas, al lado de gente que no tiene carrera, donde quiera que nos ponga Jesús o donde nos ha puesto Dios, tenemos que proclamar el año bueno de la voluntad del Señor. Y ahí llevar el nombre de Jesús en alto, así sea el hombre más rico de México. Llevar el nombre de Jesús a donde quiera que vayamos. Y eso es lo que yo te quería dejar hoy en tu corazón. No luches con saber cuál es tu propósito. Si hoy tu propósito sigues pensando en que es ser un maestro, en que ser un evangelista, profeta, apóstol y para eso fuiste llamado, puede que sí, pero óralo muy bien, porque Dios no está peleado con estudiar, ¿eh? Dios no está peleado con la carrera, Dios no está peleado con que te prepares. Y tal vez estés desperdiciando el tiempo en otras cosas, tal vez estés desperdiciando tu juventud en otras cosas, pensando que eso es el propósito de Dios para tu vida. Y tal vez no, nunca es tarde para que reacciones y recapacites. Así que yo te quiero dejar esto en tu corazón. El propósito es Lucas 4, 18, 20. Lo demás es un propósito personal. Cúmplelo, prepárate, pero nunca te olvides de que tenemos que ser portadores de libertad, que tenemos que ser portadores de buenas nuevas. El respaldo lo tenemos, el Espíritu de Dios está sobre nosotros, porque conocemos al Dios que hace milagros. Así que te quiero dejar esto en esta mañana. Vamos a orar, que Dios te bendiga muchísimo. Camina sobre esto, camina tomado de la mano de nuestro Dios, porque hay cosas buenas que van a pasar en nuestra vida y en la de otros, a través de llevar a cabo nuestro propósito en la tierra. Ten muy bonita semana. Vamos a orar y terminamos aquí. Gracias, Dios, por este tiempo. Gracias por cada persona, Señor, que nos está viendo, que nos va a escuchar posteriormente, Señor. Gracias, primeramente porque sabemos que tu Espíritu Santo está sobre nosotros. Y que gracias a ti, Señor, tu Espíritu Santo nos habilita para ir y cumplir el propósito, Señor, en esta tierra. Nos va a habilitar, Señor, para llevar y ser portadores de buenas noticias a través de nuestras acciones. Y tenemos que cambiar nuestras acciones y tenemos que cambiar nuestras palabras. Señor, te pedimos que tu Espíritu Santo nos ayude y nos guíe, Señor, a poder cambiar y transformar nuestro interior para poder ser portadores, Señor, de buenas noticias, para ser portadores de tu voluntad, para poder, Señor, decirle a las personas que sin ti va a ser muy imposible que lo logren, para que podamos llevar la paz que sobrepasa todo entendimiento a otras personas, en nuestros trabajos, en nuestra escuela, en nuestro vecindario, en nuestra colonia, donde quiera que estemos, Señor. Por favor, habilítanos, Señor, a través de tu paz, habilítanos a través de tu palabra, habilítanos a través de tu Espíritu, para poder ser portadores de buenas nuevas. Gracias te doy por cada una de las personas que nos has llamado, Señor, a llevar ese propósito. Gracias porque queremos, Señor, llevar y sembrar esa semilla de paz, de tranquilidad, de libertad a muchas personas, Señor, que se pongan enfrente de nosotros, sin un lenguaje, Señor, extraño, sin acciones extrañas, ni legalismos, ni religiosidades, sino que conozcan al Dios vivo y al Dios verdadero, que puede amar a cualquier persona a través de nuestra vida, Señor. Gracias por nuestro corazón. Gracias porque somos hijos tuyos, Señor, pero queremos hacer eco en esta tierra, Señor, y fuera de nuestra iglesia. Gracias, Señor, por este tiempo y por esta mañana. Bendigo a cada familia que nos ve, a los que nos verán, para que tu Espíritu Santo nos habilite siempre a hacer cosas grandes y maravillosas. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Ten muy bonita semana, que sea muy bendecida en todo lo que tengas planeado y no te olvides, de donde quiera que vayas, sabes que el Espíritu Santo está sobre ti para cuidarte, pero para llevar el propósito de nuestro Dios a todos los lados, donde estemos. Que Dios te bendiga.